En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Principio del libro de la sabiduría. Amad la justicia, vosotros, los que gobernáis la tierra, pensad rectamente acerca del Señor y buscadlo con sencillez de corazón, porque Él se deja encontrar por los que no lo tientan y se manifiesta a los que no desconfían de Él. Los pensamientos tortuosos apartan de Dios, y el poder puesto a prueba confunde a los insensatos. La sabiduría no entra en un alma que hace el mal, ni habita en un cuerpo sometido al pecado, porque el Santo Espíritu, el educador, huye de la falsedad, se aparta de los razonamientos insensatos y se siente rechazado cuando sobreviene la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo las palabras del blasfemo, porque Dios es el testigo de sus sentimientos, el observador veraz de su corazón y escucha todo lo que dice su lengua. Porque el Espíritu del Señor llena la tierra y Él, que mantiene unidas todas las cosas, sabe todo lo que se dice. Palabra de Dios. Señor, llévame por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso, y todos mis pasos te son familiares. Señor, llévame por el camino eterno. Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. Me rodeas por detrás y por delante, y tienes puesta tu mano sobre mí. Una ciencia tan admirable me sobrepasa. Es tan alta que no puedo alcanzarla. Señor, llévame por el camino eterno. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me tiendo en el abismo, estás presente. Señor, llévame por el camino eterno. Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar en los confines del mar, también allí me llevaría tu mano y me sostendría a tu derecha. Señor, llévame por el camino eterno. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que haya escándalos, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler
y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si tuvierais fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijerais a esa morera que está allí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella os obedecería. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Nos da el Evangelio de hoy una serie de enseñanzas esenciales, centrales, fundamentales en la vida cristiana. En primer lugar, esta exhortación a tener cuidado, esta precaución sobre causar escándalo en aquellos que tienen fe. Esta palabra a nosotros nos evoca algo muy visible, tal vez, muy perceptible. Cuando hablamos en este término de escándalo, es algo que tiene una cierta publicidad, algo muy negativo. Y ciertamente que eso también está incluido en esta exhortación del Señor a evitar el escándalo, pero escándalo es un obstáculo, es todo aquello que dificulta la comunicación, la libertad de los hijos de Dios, ese vínculo de caridad entre el corazón creyente y nuestro Padre Celestial. Por eso hay muchas maneras de escandalizar, aunque no sean visibles, aunque no sean públicas. Es cuando ponemos obstáculo a nuestros hermanos para que crezcan en la fe. Y a veces, y siempre, el mundo busca eso, obstaculizar el crecimiento en la fe, dificultar el vínculo con Dios, obstaculizarlo y, si fuera posible, impedirlo. Esta función tan negativa, esta agresión tan negativa la ejerce el mundo contra la Iglesia, porque nos quiere separar de Dios. Pero lo más grave es cuando dentro mismo de la Iglesia, entre los propios cristianos, nos obstaculizamos, nos ponemos piedras en el camino, no buscamos la gloria de Dios, no buscamos la salvación de las almas, sino a veces por esa seducción del mundo terminamos obrando también como el mundo. Y entonces podemos obstaculizar, podemos impedir, podemos dificultar el crecimiento en la fe. Uno de esos aspectos es el perdón. El perdón es lo más opuesto al escándalo. El escándalo obstaculiza, divide, separa, nos pierde, nos hace perder el camino, nos separa de Dios. Y en cambio el perdón, todo lo contrario, el perdón que implica esa actitud pronta a la reconciliación, ese querer que nuestros hermanos no se aparten de Dios. La raíz del perdón está allí, no en un sentimiento, y muchas veces ni siquiera se puede ejercitar literalmente porque la otra persona no quiere ser perdonada, porque la otra persona no reconoce su falta. Acá Jesús nos dice que vuelve varias veces al día y dice, me arrepiento, pero no solo lo dice, sino que sinceramente se arrepiente. Entonces, la actitud del perdón es la actitud que tuvo Jesucristo en la cruz, en la actitud que siempre tiene Jesucristo con respecto a nuestros pecados. La raíz es la misericordia y la búsqueda del bien, el quitar los obstáculos que nos unen a Dios, quitar los obstáculos que impiden, mejor dicho, nuestra unión con Dios y también la unión con Dios de nuestros hermanos. Por eso estas dos enseñanzas iniciales de Jesús están tan vinculadas, aunque parezcan muy diferentes. El escándalo, en cierto modo, es lo contrario del perdón. El escándalo separa, el escándalo divide, el escándalo obstaculiza a nosotros mismos y a los demás, y el perdón al revés. El perdón facilita, reconcilia, el perdón une,
y no solamente en aquel que es perdonado cuando sinceramente se arrepiente, porque a veces eso puede que no suceda, que no haya arrepentimiento, pero siempre es un beneficio para el que tiene la actitud de perdonar, porque, como lo decimos siempre en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La actitud del perdón lo que hace es abrir nuestro corazón a una mayor misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Y por eso estas dos actitudes son tan opuestas, la que divide y la que une, la que separa de Dios, la que obstaculiza el camino y aquel que lo facilita, que lo simplifica, que hace todo lo posible para que las almas alcancen la salvación. Los apóstoles, escuchando estas enseñanzas, le dicen a Jesucristo inmediatamente, y esto podríamos decir que es previsible: aumentanos la fe, aumentanos la fe. Porque esta vivencia, este evitar el obstáculo y este reconciliar con Dios es algo difícil, no es algo fácil. A veces escandalizamos sin siquiera darnos cuenta cuando damos malos ejemplos o malos testimonios y a veces nuestros hermanos ven su camino más difícil. Cuando ven que nuestros ejemplos no son buenos, cuando da la impresión de que ser cristiano no es algo bueno, no es algo agradable, no es algo lindo, sino que parece todo lo contrario. Tal vez esta dimensión del escándalo tiene muchas más aristas, muchas más manifestaciones que algunas que sean, como decía recién, más puntuales o más explícitas. Ahora, vivir esto, es decir, vivir evitando separar a nuestros hermanos de Dios y vivir reconciliándonos con Dios y haciendo que nuestros hermanos también se reconcilien, es una obra ardua, no es una obra sencilla. Todos nosotros habremos tenido oportunidades en la vida para perdonar y ciertamente que nos cuesta, porque el pecado actúa en nuestro corazón buscando lo contrario, buscando escandalizar y no buscando perdonar. Y los apóstoles comprendieron muy bien y por eso le dicen: aumentanos la fe, porque sin la fe es imposible vivir estas exhortaciones del Señor. Y acá entendamos la fe como la fe viva, la fe animada, la fe formada por la caridad. La fe, la esperanza y la caridad, esa actitud integral del hombre ante Dios. Los apóstoles reconocen sus limitaciones al respecto, entonces le piden a Jesucristo que para poder vivir tal como Él lo propone, aumente la fe. Y es lo mismo que también le pedimos, por supuesto, nosotros. Aumentanos la fe para que podamos vivir como verdaderos hijos de Dios, creciendo en este camino que nos lleva a la patria celestial. Y Jesucristo, frente a esa petición, les hace ver, en primer término, sus limitaciones. Si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esa morera que se arranque de raíz y se plante en el mar, y así sucedería. Es una manera, por supuesto, muy particular que tiene el Señor de hablar, que lo podemos entender tal vez en primera instancia como algo muy literal. Si tuviéramos mucha fe, podríamos hacer milagros. Así solemos entenderlo en un sentido más inmediato, más directo. Por supuesto que los milagros suponen la fe, pero no todo aquel que tiene fe por eso mismo hace milagros. Y por eso esa interpretación, si bien no es equivocada, puede ser un poco parcial. Esta fe que arranca esa morera del lugar propio en la cual está arraigada y la sitúa en un lugar que parece totalmente discorde con su condición natural, en realidad es un signo de la vida espiritual. Lo que sucede cuando aumenta la fe es que nuestro corazón es el que se desarraiga y se arraiga en otro lugar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está muy arraigado a este mundo,
Así como un árbol, las raíces impiden que el árbol no solo viva, sino que se caiga, que se desarraigue. En la medida en que la raíz es más grande, es más difícil que esa planta, que ese árbol perezca o que sufra algún accidente. Y así también nosotros, nuestro corazón está arraigado muchas veces a este mundo y debe estar arraigado en Dios, no solamente ni principalmente en las cosas de este mundo. Es más, nuestras raíces no están en este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo, como lo dice Jesucristo. Nuestras raíces no deben estar en el mundo. Y entendamos esto, las raíces son las que nos dan vitalidad y las que nos dan estabilidad, como pasa con ese ejemplo que el Señor pone. Las raíces de las moreras le dan la vitalidad, la alimentan, la nutren y también le dan estabilidad para que no caiga, para que no se la lleve el viento. Y nuestro corazón también de sus raíces recibe la vitalidad y la estabilidad. Y lo que hace la fe es mostrarnos y conducirnos a este sano desarraigo, que parece una muerte inicialmente. Si desarraigamos un árbol, es muy difícil trasplantarlo y es imposible trasplantarlo en el mar, moriría. Fíjense que la expresión que el Señor nos propone es una vida que perece al ser desarraigada y que no parece tener oportunidad de vivir fuera de ese lugar. Si lo pensamos, es algo muy similar a cuando Jesucristo llama a los apóstoles y les dice que los va a hacer pescadores de hombres. El pez vive en el agua, no vive fuera del agua. Fuera del agua muere, estaba vivo y cuando es pescado, muere. Y esa es la tarea apostólica, porque nos saca la humanidad de donde vivía, pero vivía arraigada en el pecado, se nutría del pecado y entonces experimenta una muerte en ese desarraigo o en esa pesca. Y donde queda ese pez y donde queda esa morera no parece que tenga oportunidades de vivir. Y ciertamente que de manera natural no, pero sí la vida nueva. De esto nos habla Jesucristo aquí, de una vida nueva. Ese pez fuera del agua ha muerto a la vida antigua, pero renace una vida nueva que por su propia naturaleza no puede alcanzar, sino que solamente puede ser recibida de Dios. Y lo mismo el ejemplo de la morera. Es desarraigada, experimenta una muerte y es situada en el océano de la misericordia divina, en el océano del amor de Dios, en el océano de la gracia, que por sí misma no puede alcanzar, pero sí por la misericordia, por el amor, por la gracia de Dios, que nos alimenta con esa vida nueva, con esa vida sobrenatural que por la fe nos conduce a la Jerusalén del cielo. Esto es lo que nosotros pedimos cuando, haciéndonos eco de esta petición de los apóstoles, aumentanos la fe. Aumentanos la fe para que cada vez nos desarraiguemos más de una vida que tiende a orientarse solo a este mundo y comencemos a entender y a vivir que nuestras raíces están en la patria celestial, que la fe definitivamente es lo que nos da la verdadera vida y la verdadera estabilidad. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda esa gracia, ese aumento de la fe, para que podamos crecer siempre en nuestra unión con Dios, para que podamos glorificarlo con toda nuestra vida. Que así sea.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira con bondad este sacrificio, Señor, y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Te damos gracias, Padre, por la Eucaristía que nos ha alimentado. Imploramos tu misericordia para que por el Espíritu Santo, quienes recibimos la fuerza de lo alto, perseveremos fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a rezar la reflexión y la oración en este día segundo del mes de María. María Inmaculada. María, elegida para ser Madre de Dios, fue dotada por Él con dones a la medida de una misión tan importante. Limpia de pecado original y de todo pecado, llena de toda gracia y santidad. Era preciso que así fuera quien sería el receptáculo del Verbo de Dios. Así lo proclama Pío IX en el dogma de la Inmaculada Concepción. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. 4 años más tarde es la misma Virgen quien revela su nombre a Bernardita en la gruta de Lourdes. Yo soy la Inmaculada Concepción. Oremos. Dios Todopoderoso, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste una digna morada para tu Hijo y preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado, en atención a los méritos de tu Hijo, concédenos también a nosotros, por intercesión de María Inmaculada, llegar a ti limpios de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas.